Bien chicos, vamos a iniciar nuestra cuarta clase que corresponde a voltaje, corriente, resistencia, potencia y ley de Ohm. Estos conceptos son muy importantes en los circuitos eléctricos. Vamos a abordarlos poco a poco. Bien, vamos a ver el concepto de energía potencial eléctrica. Se define como energía potencial eléctrica a la energía que tiene una carga eléctrica por su posición respecto de otra u otras cargas eléctricas. Vamos a imaginar un par de cargas eléctricas como si fueran dos imanes. A veces en la tlapalería ustedes pueden comprar unos imanes muy pequeñitos que parecen moneditas. Entonces imagínense que estos los juntan y entonces estarían pegados a menos de que llegue alguien y los separe. Alguien entonces tiene que hacer un esfuerzo, o mejor dicho, un trabajo para separarlos, ¿no? Ese trabajo que se hace es lo que se conoce como la energía potencial eléctrica. Si yo los quiero separar más, pues tengo que hacer más trabajo, ¿están de acuerdo? Si se fijan ustedes, es lo que representa este dibujito. Yo tengo un par de cargas, tengo una carga negativa y una carga positiva. Y entonces llega alguien y los separa, ¿no? Así como dos novios que son, alguien tiene que llegar a separarlos, ¿no? Bien, entonces, la energía potencial eléctrica de una carga varía según la posición que se ubique respecto de la carga que genera ese campo eléctrico. Se realiza trabajo cuando separamos dos cargas eléctricas de diferente signo, perdón. Entonces aquí la naturaleza de estas dos cargas de diferentes signos es estar juntas. Entonces cuando yo las separo, entonces se hace trabajo. La otra es cuando yo tengo dos cargas del mismo tipo, su naturaleza es estar separadas. Si yo las quiero juntar, voy a tener que hacer un trabajo para juntarlas porque su naturaleza es estar separados. Bien, vamos a recordar de nuestro curso de primer semestre que la energía potencial gravitacional, cuando lo vieron en física 1, se definía como trabajo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros subimos algo, imagínense ustedes que tienen un bulto de cemento, ¿no? Y les dice su mamá, ¿sabes qué, hijo? Fíjate que el maestro que va a reparar la azotea necesita ese bulto. Y dijo que mañana lo quiere allá arriba. Y pues como tú ahorita no tienes nada que hacer, pues lo vas a tener que subir, ¿no? Entonces ustedes ahí van y dicen, no, pues sí lo puedo subir, ¿no? Imagínense que pues a lo mejor lo quieren subir arriba del edificio donde viven o en la azotea de donde viven. Y pues si ustedes lo intentan subir, pues está medio pesado, ¿no? Van a ver que van a hacer un esfuerzo para subirlo. Claro, si no están acostumbrados a cargar ese tipo de bultos, de sacos, pues les va a costar mucho trabajo, ¿no? Y seguramente se van a cansar y se van a lastimar a lo mejor hasta la espalda, ¿no? Al intentar subirlo, ¿sale? Si se fijan, alguien pues está haciendo ese trabajo y ustedes hasta lo sienten, ¿no? Pues hasta se cansaron y les dolió la espalda. Subir ese bulto, pues, es un trabajo. El trabajo, recuerden que es la multiplicación de la fuerza por una distancia, como lo tenemos aquí. Recordemos entonces de nuestro curso de primer semestre que la energía potencial es un trabajo y es una fuerza por una distancia. Bien, para el caso de los sistemas eléctricos vamos a definir entonces de qué estamos hablando. La energía potencial eléctrica entonces es una fuerza por una distancia, solo que en este caso la distancia va a ser R. Recuerden que la distancia que separa las dos cargas es R. Pero yo sé que la fuerza eléctrica, de acuerdo a mi ley de Coulomb, es la constante eléctrica, las dos cargas y la distancia que los separa. Ah, pues yo tengo aquí dos distancias, o distancia al cuadrado. Con esta distancia se va a cancelar este cuadrado con esta distancia. Es como si yo tuviera RR, cancelo una R arriba y una R abajo y solo me queda una sola R. Entonces la energía potencial es igual a K, Q mayúscula, Q minúscula y entre R. ¿Sale? Aquí se nos presenta una analogía con los sistemas gravitacionales. Y bien, sería como la energía que tenemos nosotros que proporcionar, que tenemos por nuestra posición en un campo gravitacional, la cual equivale al trabajo que se tendría que hacer para llevar a alguien desde el centro de la Tierra hasta su ubicación actual, ¿vale? Entonces sería el trabajo que nosotros nos tomaría llevar algo desde el centro de la Tierra hasta nuestra posición actual. Eso es un sistema gravitacional, ¿sale? Y más o menos ocurre lo mismo con el caso de un campo eléctrico. Vamos a definir ahora entonces qué es el potencial eléctrico.
Y en el potencial eléctrico, que se representa con la letra V mayúscula, es la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica. Es decir, está bien, ya tenemos la energía potencial, pero ahora lo vamos a referir a la cantidad de carga. Al referirlo así, en la cantidad de carga lo obtengo por unidad de carga. Bien, yo ya tenía más o menos entonces que mi energía potencial era K con mayúscula por Q entre R, y todo eso dividido entre la carga. Si se fijan, yo tengo una carga arriba y una carga abajo y las puedo cancelar o eliminar. Entonces, ¿qué me queda? La constante por la carga entre R. Aquí lo tengo ya definido. Ah, pues si observamos todo esto, resulta que es equivalente al campo eléctrico. Es el famoso valor del campo eléctrico. Entonces, de manera general, el potencial eléctrico se define como el trabajo por unidad de carga eléctrica realizado para traer una carga positiva desde el infinito hasta un punto en un campo eléctrico. Esta es una definición que también se maneja, pero bueno, se las pongo porque aquí es muy común que ustedes la encuentren, ¿sale? Pero a mí me gusta más esta, que quiere decir que es desde el equivalente al campo eléctrico, ¿sale? Ahora, estas cantidades realmente así no son tan importantes para los cálculos, son importantes para ir viendo cómo se obtienen estos valores. Ya vimos entonces primero que era la energía potencial eléctrica, después vemos lo que es el potencial eléctrico, pero realmente lo que a nosotros nos interesa es la diferencia de potencial eléctrico, ¿sale? Que es equivalente en un sistema gravitacional. A nosotros nos interesa no cuánta energía potencial tiene un cuerpo, sino cuánta energía potencial se libera cuando un objeto, por ejemplo, cae, o cuánta energía potencial gana un cuerpo cuando lo levantamos. Entonces lo que hacemos nosotros es una diferencia de alturas, ¿no? En un sistema gravitacional. Entonces, al hacer la diferencia de alturas, yo calculo la energía potencial que gana o pierde un cuerpo, ya sea al caer o al elevarse, ¿sale? Entonces, lo que realmente nos interesa entonces en mecánica fue la diferencia entre esos dos potencial gravitacional, en esos diferencia de potencial gravitacional. Y de la misma manera nos va a interesar en electricidad solamente la diferencia entre la energía potencial que tiene en un punto con respecto a otro. Y pues esto se calcula de esta manera. Vamos a ver qué nos dice. En un sistema gravitacional, para subir un objeto a cierta altura se requiere realizar un trabajo, como cuando subimos el bulto de cemento. Un objeto que cambia su posición o altura va a tener o acumular más energía potencial gravitacional, la cual puede entenderse como un aumento en su capacidad de realizar un trabajo. Yo les digo esto de realizar un trabajo porque dirán, ¿a poco un objeto que yo tengo puede realizar un trabajo? Imagínense que ustedes tienen ahorita en su mesa ¿qué sería, por ejemplo? Una engrapadora, ¿sale? Y esta engrapadora yo la tengo en la orillita de la mesa. Si yo pudiera colocarle o amarrarle un hilo a la engrapadora y en el techo yo pudiera colocar una poleita y pasar ese hilo lo bajo hasta el suelo, y en el suelo pues le amarro un manojo de plumones o marcadores. Cuando yo empujo la engrapadora por el borde de la mesa, pues obviamente que la engrapadora va a tratar de que, bueno, va a caer, ¿no? Y evidentemente va a caer. Y cuando ella vaya bajando, va a tirar del cable o del hilo que yo le amarré, y entonces ese hilo va a jalar a los plumones, y cuando la engrapadora caiga al suelo, los plumones van a alcanzar una máxima altura. ¿De acuerdo? Y entonces se puede entender como una capacidad de realizar trabajo, ¿sale? Entonces, vamos a ver entonces de qué se trata la diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial, voltaje de B menos potencial eléctrico de B menos potencial eléctrico de A, es la capacidad que tiene una carga eléctrica positiva o negativa de realizar un trabajo debido a un cambio en su posición respecto del campo eléctrico. Vamos a ver acá. Entonces yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, es decir, un electrón y un protón. Su naturaleza es juntarse. Entonces, si yo la separo, la alejo de la carga y la llevo del punto A al punto B, su energía
potencial eléctrico va a ser mayor en B que en la de A. Entonces yo voy a tener entonces, al hacer la diferencia de estos potenciales eléctricos, ¿sale? Entonces yo voy a tener la diferencia de potencial eléctrico. Y también yo la represento como únicamente como B, lo tenemos entonces aquí en la esferita, entonces B de B menos A es igual al trabajo que yo hice para mover esta carga de aquí para acá entre el valor de la carga. Así también se define. En los sistemas gravitacionales, pues nosotros lo que hacemos es una diferencia de energía potencial gravitacional, que solamente le llamamos energía potencial, y es la energía que gana o pierde un objeto cuando cambia su altura dentro de un campo gravitacional. ¿Sale? Eso es todo. Ahora, en los sistemas eléctricos calculamos esa diferencia de potencial eléctrico y lo vamos a llamar simplemente voltaje. Y también representa un cambio de posición dentro de un campo eléctrico. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Bueno, sus unidades se llaman volt, que son joule sobre coulomb. ¿Sale? Entonces ya tenemos definido cuál es la diferencia de potencial eléctrico. Y se representa directamente con una V, ¿no? Mayúscula. Vamos a ver ahora el concepto de conductores y aislantes. Las diferentes sustancias y materiales en la naturaleza presentan una facilidad o dificultad para conducir la electricidad. Los materiales que presentan esa facilidad para conducir la electricidad se les llama conductores. Los que presentan más bien dificultad para conducir la electricidad se les llama aislantes o dieléctricos. Esta facilidad está determinada por su estructura química. Imagínense que los átomos que forman un material tienen electrones libres en sus últimas órbitas, las cuales favorecen la conducción de las cargas eléctricas. Bueno, si estas cargas que circulan sobre la superficie del conductor, por ejemplo, en el caso de un tubo vamos a imaginar, por ejemplo, un tubo de agua. En el caso de un sistema que conduce agua, el agua circula por en medio del tubo, ¿están de acuerdo? Si yo tengo un tubo de PVC y quiero conducir agua a través de ese tubo, el agua iría en medio del PVC, ¿están de acuerdo? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque en el caso de los sistemas eléctricos, las cargas circulan sobre la superficie, como nos dice aquí. Es importante mencionar que las cargas eléctricas circulan sobre la superficie de un conductor. No van en medio, sino van en la orillita, en la superficie. ¿Sale? Bien, entonces las cargas eléctricas circulan por el exterior del conductor. Si se requiere conducir más agua, en el caso de un tubo de PVC, se aumenta simplemente el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Si yo tengo 2, paso a 3 pulgadas de diámetro, y entonces así se conduce más agua o más líquido, lo que nosotros queramos conducir. Por el contrario, si se requiere conducir más carga, se debe aumentar la superficie. ¿Vale? Esta es la razón por la que los cables eléctricos están formados por muchos filamentos de alambre. Si se fijan ustedes, cuando está pena un cable tiene muchos cablecitos chiquitos, ¿están de acuerdo? Esos cablecitos chiquitos tienen la función de aumentar la superficie sobre la cual puede circular las cargas. Por eso, aunque yo tengo un grosor de cable eléctrico, yo lo puedo sustituir por muchos cablecitos delgaditos. A lo mejor es la misma cantidad de material, pero la cantidad de superficie sobre la cual circula la corriente se magnifica sustancialmente, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros cuando revisamos un cable tienen muchos filamentos y no es un alambre sólido. Así pues usamos la misma cantidad de material, pero ampliamos significativamente su superficie al convertirlo en filamentos, y con ello se amplía su capacidad de conducción cargas. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos muchos cablecitos y no un cable grueso. Los materiales que mejor conducen la electricidad son los metales, ¿sale? Los materiales aislantes pues entonces serían, vamos a imaginar algunos como el hule, el plástico, la porcelana, el vidrio, el asbesto, el papel, la madera seca y otros. Entonces hay muchos materiales que son
aislantes. Por eso ustedes cuando revisen un cable, si este siempre va recubierto de un plástico, ¿sale? O de algún material que es aislante. Es peligrosísimo que ustedes intenten tocar las terminales de un cable si ustedes no tienen el equipo adecuado. ¿De acuerdo? Incluso aquí se ve, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el material aislante. A veces el cable viene dividido en varios cablecitos. Aquí vemos que hay el material del conductor es como cobre y está forrado con plásticos de diferente color. A su vez, estos filamentos de cobre recubiertos se unen todos para hacer un cable más grueso. Vamos a ver ahora el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento. Es importante aclarar que a partir de esta sección vamos a estudiar cargas en movimiento, lo cual corresponde a la ciencia que se conoce como electrodinámica, que finalmente es la parte de la física que estudia las cargas en movimiento a través de un conductor. A diferencia de todo lo que habíamos estudiado hasta ahora, que comprendía cargas en reposo o electrostáticas. Las arrancábamos de nuestro cabello o bien de un paño que limpiaba un tubo de PVC o un pedazo de lana, ¿de acuerdo? El flujo de cargas eléctricas o electrones viaja a través de un conductor eléctrico y se llama corriente eléctrica. Para esta se puede mover despacio o a veces rápidamente, por lo que es necesario definir su movimiento con respecto al tiempo, ¿sale? Vamos a ver ahora el concepto de intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es esto? Esta es una de las magnitudes que son también importantes. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. ¿Sale? Se acostumbra a llamarlo también corriente eléctrica o simplemente corriente. Y matemáticamente se expresa así: la corriente es igual a carga entre tiempo. Vamos a revisar los efectos de la corriente eléctrica. Y en el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor produce cuatro cambios. ¿Cuáles son estos? Bueno, en los materiales se hace una reacción química que se aprovecha el electrólisis para separar el agua, por ejemplo, o bien el recubrimiento de metales por un proceso de galvanizado. Por ejemplo, cuando ustedes van a la ferretería pueden pedir tornillos galvanizados, y estos lo que tienen es un recubrimiento del efecto catalítico que le aplicamos, y entonces nosotros podemos recubrir metales a través del proceso de galvanizado, podemos cromar ciertos materiales, o bien incluso podemos hasta chapear ciertos metales con oro, lo cual lo haría pasar como muy valioso, y simplemente lo único que tiene es una capita muy delgadita de oro. Tenemos también el efecto calorífico. ¿Qué significa esto? Bueno, los electrones que circulan sobre la superficie de un material chocan con los electrones no libres del material, provocando con esto fricción y calentamiento del material. Este efecto se aprovecha en las planchas, en las parrillas, tostadores, calentadores, etc. Vamos al efecto luminoso. Algunos materiales emiten luz al paso de una corriente eléctrica, ya sea que se calientan hasta emitir luz, como los focos incandescentes, se ionizan un gas noble, como es el caso de las lámparas de neón, que se excitan cuando se hace circular una corriente eléctrica, ¿no? Bien, o por ejemplo la tecnología LED, ¿no? Que es cuando se excita un material por el paso de la corriente eléctrica hasta que empiece a emitir luz. También tenemos un efecto magnético, el cual se produce cuando una corriente circula a través de un conductor y siempre se genera un campo magnético alrededor del conductor, tal como si fuera un imán. Se genera un campo magnético alrededor del cable eléctrico. Vamos a resolver algunos ejercicios que nos permiten resolver problemas que tienen que ver con intensidad de corriente eléctrica y sus definiciones. Bien, nos dice aquí: determina la intensidad de corriente eléctrica que pasa por una resistencia. ¿Vale? Si fluye una cantidad de carga eléctrica a 0.08 coulombs cada 2 segundos. Primero aquí tenemos que identificar
nuestras magnitudes. Yo las tengo aquí resaltadas en rojo y lo podemos ver. Me preguntan intensidad de corriente, yo la pongo aquí en mis datos con un signo de interrogación porque es lo que me piden. Luego me dicen que la carga es de 0.08, yo lo pongo aquí, carga es de 0.08 coulombs, y todo esto ocurre cada 2 segundos. Bien, entonces yo sustituyo porque no tengo que hacer ningún despeje, simplemente sustituyo en mi fórmula y pongo aquí que carga pues es 0.08 y el tiempo, que era 2 segundos, al dividir por la mitad pues me da 0.04 amperes. Si se fijan, son muy sencillitos los ejercicios. Pues nada, si utilizaron alguna vez un triángulo, lo van a resolver muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, por un conductor eléctrico pasa una corriente eléctrica de 3 amperes durante un tiempo de 30 segundos. Determinan la cantidad de carga eléctrica que pasa por el conductor. Bien, pues es muy fácil, ¿no? Yo pongo aquí mis datos, yo tengo corriente eléctrica, ya mis datos están aquí en rojo, corriente eléctrica. Yo tengo mi tiempo, que son 60 segundos, y la cantidad de carga eléctrica que va a pasar por el conductor es lo que me pregunta. Bien, yo pongo mi fórmula. Corriente es igual a carga entre tiempo, pero como piden carga, yo voy a despejar de la ecuación la carga. Esta T que estaba dividiendo la carga pasa multiplicando para acá y listo, es todo lo que yo necesito. Una vez que yo tengo definida esta expresión que me representa, pues entonces yo ya puedo empezar a buscar la manera de resolverlo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo sustituyo de manera directa, conozco el valor de la corriente, que es 3, y el valor del tiempo, que son 60. 3 por 60 me da 180 coulombs. Y está muy sencillito resolverlo, si se fijan. Vamos a ver ahora el concepto de resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Pues se define como la oposición que presentan algunos materiales al paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto se debe a que las cargas en movimiento de los electrones libres chocan con los electrones no libres de un material. Este tipo de choques generan pues calentamiento del material, lo que genera el calentamiento del material. Y nos dice aquí, la resistencia eléctrica es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la longitud del cable y a una magnitud llamada resistividad. A ver, vamos a ver cómo es esto. La resistencia se calcula como la resistividad, que es un valor típico de cada sustancia o material, una longitud y un área. Las unidades de la resistencia son los ohms. Y nos dice aquí el texto, la magnitud llamada resistividad es una constante propia de cada material, que presenta su resistencia al paso de una corriente eléctrica, lo cual depende de la estructura atómica del material y de la temperatura, pues a mayor temperatura hay más vibración en sus electrones y los choques con las cargas se incrementan. Pues imaginemos entonces que a mayor longitud de cable, pues también se va a incrementar la resistencia. De igual manera, al aumentar el área por la que circulan las cargas, disminuye también los choques. Tenemos más amplitud para circular y ya es poco probable que choquemos, ¿vale? Pero no estamos exentos. Vamos a ver, tenemos aquí una tabla de conductores eléctricos. Vamos a ver que los que están más arriba son mejores conductores. Vamos a tener, para el caso del material, estamos hablando de metales, tenemos plata, oro, cobre, aluminio, tungsteno, acero y plomo. Y tenemos los valores. Más o menos andamos por el mismo valor, plata y cobre, y listo, ¿no? Tenemos algunas aleaciones como el mercurio, la manganina, el constatán, el níquel cromio, etcétera, etcétera. Semiconductores como el grafito, el germanio y el silicio puro, y aislantes como el ámbar, el vidrio, la lucita, la mica, el cuarzo, el azufre, el teflón y la madera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a calcular aquí algunos ejercicios? Bueno, vamos a ver. Nos dice, ejemplo 1, determina la resistencia eléctrica de un alambre de oro de 3 metros de longitud y un área de 0.00005 metros cuadrados. Pues yo vacío mis datos. Si me van a preguntar la resistencia, pues la pongo con interrogación. Si me dicen que el ampere, bueno, pues yo voy a buscar donde tengo aquí son metros, ¿no? Yo reviso donde yo tengo mis 3 metros de longitud, aquí está y lo anoto. Para el caso de mi área, no son amperes, son de mi área, yo busco que son 0.0005 metros cuadrados
y trato de escribirlo entonces en notación científica para que sea más fácil de manejar. Bien, yo tengo que, por ser oro, reviso la tabla anterior, por ser oro, tiene una resistividad de 2.44 por 10 a la menos 8. Entonces lo ponemos, yo tengo 2.44 por 10 a la menos 8 y directo sustituyo sobre mi ecuación, ¿no? La resistencia es igual a ρ, que 2.44 por 10 a la menos 8, la longitud, que son 3 metros, que están aquí representados, y la otra magnitud, que es el área, de 5 por 10 a la menos 5, y nada, hago operaciones, ¿no? Ya en la calculadora, pues, ¿qué obtengo? Que es 1.464 por 10 a la menos 3 ohms. Bueno, pues yo les digo que aquí tenemos que convertir esa notación multiplicada por potencias de 10 elevados a un exponente. Bueno, pues utilizaríamos prefijos, ¿no? Bien, yo sé que 10 a la menos 3 se puede sustituir por el prefijo mili. Y entonces yo tendría de resistencia 1.464 miliohms, que es un valor más o menos razonable. Vamos a ver otro ejercicio. Nos dice, determina la longitud de un alambre de cobre de 0.5 milímetros de diámetro para que su resistencia eléctrica sea de 4 ohms. Pues otra vez voy a mis datos. Si me piden la longitud, le pongo una interrogación. La resistencia eléctrica ahora sí es de 4 ohms. El diámetro es de 0.05 milímetros. Yo lo escribo en notación científica, que es 5 por 10 a la menos 5 metros. Y calculo el área, ¿no? El área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Bueno, yo tengo pi por 5 por 10 a la menos 5, todo eso al cuadrado, pues me va a dar como 25 por 10 a la menos 10, perdón. Y todo eso multiplicado por pi entre 4. Es decir, va a quedar un poquito menos. Y entonces tenemos que es 1.72, ¿no? Ahí está, si se fijan, bajó de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm metro. Yo pongo mi fórmula y mi fórmula me dice que resistencia sea resistividad por longitud entre área. Despejo la longitud, el área que estaba dividiendo del lado derecho pasa multiplicando del lado izquierdo, y la L que multiplicaba pasa, pero la dejamos ahí, la que pasa sería la resistividad que tenemos aquí dividiendo. Y si ya tengo todo anotado correctamente, simplemente sustituyo. Bien, entonces el área es 1.963 por 10 a la menos 9, ¿sale? Corriente, ahí está, pero ese es el área, ¿no? Y lo tenemos que multiplicar por la resistencia. La resistencia son 4 ohms, y aquí están los 4, y tenemos que dividir entre la resistividad, como lo decía en mi ecuación, entre la resistividad, que es 1.72 por 10 a la menos 8. Yo hago números y entonces me da 0.4566. ¿Listo? Entonces ya resolví algunos problemitas con unos problemitas de resistencia. Vamos finalmente a la ley de Ohm. Bueno, el físico alemán George Simon Ohm, y más o menos en el siglo XVII, trabajó con conductores eléctricos de diferente longitud, de diferente diámetro y hasta material. Los probó con diferentes intensidades de corriente y también con voltajes, obteniendo la ley que relaciona la corriente, la resistencia y el voltaje. Bien, ¿cómo se enuncia esta ley? Pues nos dice, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en sus terminales e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. Bueno, esta ley me va a relacionar estas tres magnitudes, ¿sale? Yo tengo entonces a ver, ¿qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica se define el trabajo por unidad de tiempo. Yo lo pongo aquí, trabajo por unidad de tiempo. Bueno, pues yo pongo trabajo sobre tiempo y lo multiplico por carga arriba, carga abajo. Al intercambiar los valores del denominador, la segunda carga que en el denominador pasa debajo de la W de trabajo, y me queda carga sobre tiempo. Recordemos que el primer tiempo es el potencial eléctrico y el segundo corresponde a la corriente que obtenemos. Así que entonces vamos a tener que la potencia se calcula como, recuerden que este trabajo por unidad de carga se conoce como voltaje, y la carga por unidad de tiempo se conoce como corriente. Entonces potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente.
También a su vez, si sustituimos algunos valores de la ley de Ohm, yo puedo encontrarlo como la multiplicación de la resistencia por la corriente al cuadrado o bien el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Cualquiera que utilicemos está bien, no pasa nada. Vamos ahora a resolver algunos ejercicios de ley de Ohm y de potencia. Vamos al primer ejercicio. Una lámpara está conectada a una diferencia de potencial de 1.5 volts. Si por el circuito circula una corriente de 300 mA, nos preguntan entonces, determina el valor de la resistencia y la potencia del circuito. Pues entonces hay que calcular lo que tenemos que calcular. ¿De acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bien. Entonces yo primero tengo que identificar mis datos. Me dicen diferencia de potencial a 1.5 volts. Pues que corriente. Son 300 mA. Aquí está 300 mA. Si lo anoto en notación científica sería 300 por 10 a la menos 3 amperes. ¿De acuerdo? Entonces yo podría escribir mi fórmula. Victoria, bueno, se acostumbra a decir Victoria es la reina de Inglaterra. Si yo despejo la resistencia, pues la corriente que está dividiendo aquí pasaría dividiendo, la corriente que está multiplicando, perdón, pasaría dividiendo, y entonces yo tengo resistencia es voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces resistencia es voltaje sobre intensidad, y la sustitución me dice que la resistencia pues es igual a 1.5 volts, que vale mi voltaje, sobre 300 por 10 a la menos 3 amperes. Haciendo números me da un valor de resistencia de 5 ohms, y lo único que resta pues es resolver esta parte del final que me dice la potencia del circuito. Yo observo que tengo mi ecuación, potencia es voltaje por intensidad de corriente, lo pongo aquí y listo, simplemente multiplico 1.5 por multiplicado por 300 por 10 a la menos 3, pues me da 0.45. Y listo, son muy facilitos los números, solo hay que entender bien qué se está haciendo y no debería de causar ningún problema. Sale, vamos al ejercicio número 2. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un foco que tiene una resistencia de 30 ohms y está conectado a un voltaje de 127 volts? ¿Cuál es la potencia del foco? También nos piden. Pues yo veo mis datos del problema y pongo mi lista de datos. Pues son 127 volts de voltaje, resistencia de 30 ohms y me piden la intensidad de corriente. Aquí está. Mi fórmula me dice entonces que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Yo despejo entonces la corriente y voy a tener voltaje sobre resistencia. Yo sé que el voltaje es de 127 y la resistencia es de 30, perdón. Al hacer los números pues me da 4.23. ¿Sale? Y entonces yo calculo aquí la potencia. Yo vuelvo a hacer mis cálculos y me da 537.6 watts. Bien chicos, pues este sería su siguiente video, que corresponde a voltaje, resistencia, corriente, potencia y ley de Ohm.